Quiero presentarles a Margarita Albós. Margarita Albós es pues la creadora, la cofundadora de una incubadora que se llama Incubadora Social. Margarita, muy buenos días. Hola, buenos días. Su empresa se llama Socialnest. Socialnest. Cuéntame un poquito en qué consiste, porque es una empresa muy particular, ¿no? Eso es. Bueno, Socialnest es una organización sin ánimo de lucro que, como decías, es una incubadora de empresas sociales. Lo que hacemos es ayudar a personas que han identificado un problema social o un problema medioambiental que quieren atacar y quieren ver resuelto a través de la creación de una empresa. Quieren emprender para ello. Entonces nosotros les ayudamos en el arranque, la puesta en marcha de sus empresas sociales, con todo un programa de incubación y todo un apoyo integral para ayudar a estos emprendedores sociales. Tengo entendido que la creación o el germen de esa empresa surgió en un viaje, a raíz de un viaje que realizó al extranjero. ¿Qué es lo que vio en ese viaje que le hizo replantearse esa manera de ver la empresa? Sí, bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba estudiando allí un máster en gestión de empresas en la Universidad de Harvard y bueno, viví de cerca las desigualdades sociales, estando yo pues bueno, estudiando en una universidad como Harvard y sintiéndome tan afortunada de tener esa oportunidad. Justo en las puertas de la universidad veía a decenas de personas sin hogar, personas en la calle sin nada, ¿no? Entonces, el experimentar ese choque, esas diferencias, pues fue impactante para mí y decidí que quería hacer algo, ¿no? Fue entonces en la universidad cuando conocí el emprendimiento social, este tipo de empresas que nacen para resolver problemas sociales. Y entonces decidí que quería dedicarme a ello e impulsarlo aquí en España. Pero aquí está, digamos, poco arraigado, ¿no? Aquí a lo mejor el emprendimiento social se ve un poco, no hay que confundirlo con una ONG, no tiene nada que ver. Claro, no es algo nuevo el emprendimiento social y hay empresas sociales, de hecho, funcionando desde hace 30 años en nuestro país. Como sector sí que es cierto que está cogiendo fuerza, ¿no? Empezando a coger fuerza como tal, ¿no? Incluso a nivel mundial. Sí, respecto a la diferencia con una ONG, como entendemos, tradicional, es que bueno, las empresas sociales también, como las ONGs, tienen esa misión social, ¿no? Es el objetivo y el fin para el que nacen, ¿no? Pero a diferencia de las ONGs, digamos, tradicionales, que pues bueno, han sido dependientes de subvenciones públicas en gran manera, de donaciones, etcétera, las empresas sociales son organizaciones que participan del mercado, venden productos y servicios para generar los ingresos que necesitan y ser así económicamente autosuficientes y no dependientes de esa financiación externa, ¿no? Que a día de hoy es tan complicada de conseguir. Eso le quería preguntar, porque ¿cómo subsiste esta clase de empresas? ¿Son económicamente viables? Claro, sí, el objetivo de estas empresas es tener un impacto social y ese es su objetivo principal, pero también ser sostenibles económicamente, es decir, generar esos ingresos a través de productos y servicios que ellas ofrecen para conseguir los ingresos que necesitan y sostenerse y ser viables y rentables. ¿Y de qué manera ayudan a esas empresas? ¿Cuál es el trabajo que desempeñan con ellas? Nosotros durante 9 meses, de una manera muy intensa, apoyamos a estos emprendedores a través de diferentes servicios que ofrecemos, de formación. Son personas que la problemática social la conocen mucho, la viven mucho, pero muchas veces necesitan las herramientas más empresariales para ayudar a buscar ese modelo de negocio sostenible económicamente, ¿no? Entonces les damos formación, pues desde, por ejemplo, cómo comunicar tu proyecto, formación en modelos de negocio, cómo presentar tu proyecto a un potencial inversor, que les den esas herramientas, esos conocimientos que ellos necesitan. Además, cada emprendedor cuenta con una serie de mentores en diferentes áreas, de personas profesionales, expertos y gente joven también que colabora con nosotros y que ayudan a los emprendedores, les guían, les orientan, les tutorizan a lo largo de los 9 meses del programa, cada uno en su área de experiencia, ¿no? De tal manera que cada emprendedor, en función de las necesidades de su proyecto y de su situación, recibe el apoyo por parte de estos mentores en esas áreas, como pueden ser negocio, marketing, aspectos legales, coaching, etcétera, ¿no?
Aparte les ayudamos dando visibilidad a sus proyectos a través de redes sociales, que somos muy activos, de medios de comunicación, de eventos, para que la gente conozca los proyectos de estas personas y también les puedan ayudar si así lo quieren, ¿no? Les damos apoyo emocional, les damos cariño, como decimos, porque bueno, emprender no es sencillo, ¿no? Hay muchos altos y bajos y muchas veces los emprendedores se sienten muy solos, ¿no? Y los emprendedores sociales incluso a veces pues más incomprendidos, ¿no? Entonces el que no estén solos, sino que sientan que hay una comunidad de personas, incluso el apoyo entre los propios emprendedores sociales que forman parte de la incubadora es fundamental, ¿no? Contactos que puedan necesitar, etcétera. ¿Qué criterio siguen para incubar esas empresas? Nosotros nos fijamos mucho en la persona, en los emprendedores sociales, porque bueno, creemos que si ellos tienen esa visión de un mundo mejor gracias a su acción y a la empresa social que ellos van a crear, y tienen el compromiso que hace falta para llegar hasta ahí, ¿no? Y para pelear por su proyecto y para poder ayudar, creemos que luego hay muchas cosas que podrán venir, ¿no? Como decía, pues la parte más de formación, de apoyo, la podemos ofrecer nosotros, pero necesitamos que sean personas con una visión, con una pasión, con una ética también importante y dispuestas a querer al final ayudar, ¿no? A cuantas más personas mejor. Margarita Albors, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ilustrarnos un poco más en lo que es el emprendedurismo social y muchísima suerte de cara al futuro. Gracias a vosotros.